Hecho y acto jurídico. Características, diferencias e importancia. Las situaciones jurídicas son un funcionamiento de las normas jurídicas y la producción de sus efectos, donde el presupuesto de la norma es aplicable obligatoriamente, bajo la finalidad de los efectos que busca producir inevitablemente. Por ejemplo, si una persona asesina a alguien, la ley prohíbe este tipo de conducta. El realizar esta acción coloca al sujeto en una situación de hecho que producirá el efecto de cumplir la respectiva pena en prisión. Esta pena debe ser impuesta por como lo establece la ley. Clasificaciones de los elementos en situaciones jurídicas. Encontramos el hecho humano, el acto humano, el hecho jurídico y el acto jurídico. El hecho humano. Estos hechos pueden ser naturales o involuntarios. Además, no siempre tienen la intención de generar consecuencias jurídicas ni efectos jurídicos. Por ende, no tienen trascendencia jurídica. Estos hechos no tienen el propósito de afectar los derechos o obligaciones de otras personas, pero a veces son irresistibles. Por ejemplo, un atardecer es un hecho natural inevitable que no produce efectos jurídicos. El acto humano. Son situaciones, decisiones o acciones realizadas por las personas de forma consciente y voluntaria, pero no siempre están destinadas a producir efectos jurídicos. Quiere decir que existe voluntad de realizar la acción, pero no es del interés para el derecho. Por ejemplo, enamorarse es un sentimiento y una acción encaminada voluntariamente hacia una persona, no causa consecuencias jurídicas. Otro ejemplo es llamar a un amigo. Decidir comunicarse con alguien es un acto humano, pero no crea obligaciones legales a menos que en la conversación se pacte algún acuerdo formal. El hecho jurídico. Son situaciones o circunstancias de hecho que producen efectos jurídicos donde la norma procede. Aquí no interviene la voluntad de la persona. Las personas no siempre tienen control sobre los efectos, no necesariamente la persona buscaba o iba dirigida a producir estos efectos o consecuencias jurídicas. Pueden provenir de un fenómeno físico o material. Por ejemplo, el nacimiento es un hecho jurídico ya que genera efectos legales como el registro de la identidad y los derechos inherentes a la persona. La muerte es un hecho donde una persona extingue sus derechos y obligaciones y abre la sucesión de su patrimonio a sus herederos, así quisiera o no fallecer. Otro ejemplo es el accidente de tránsito. Causar daños a una persona o a sus bienes es un hecho jurídico que genera consecuencias legales como la obligación de reparación de daños por la persona responsable, a pesar de no haber querido ni haber buscado causarle un daño a la persona. Acto jurídico. Son situaciones de hecho donde se manifiesta de forma consciente la voluntad de una persona o varias, encaminadas a la producción de efectos jurídicos específicos, como crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. La voluntad es esencial, ya que a través de esta manifestación consciente y deliberada es que se origina el efecto jurídico deseado. Por ejemplo, celebrar un matrimonio es una unión voluntaria entre dos personas que genera efectos jurídicos sobre su situación patrimonial, familiar y su estado civil. Realizar un testamento es un acto mediante el cual una persona voluntariamente dispone cómo quiere que se repartan sus bienes después de su muerte. Celebrar un contrato. Jorge y Fernando celebran un contrato comercial, acordando voluntariamente su porcentaje de ganancias en el negocio. Importancia de saber la diferencia. Primero, sobre la previsión y seguridad jurídica. Diferenciar acto y hecho jurídico permite a las personas anticipar y controlar mejor las consecuencias de sus acciones, cuando intervienen de forma consciente. Responsabilidad y voluntad. Solo en los actos jurídicos la voluntad es fundamental, por lo que la ley valora la responsabilidad y según la intencionalidad de las acciones se dará una consecuencia jurídica. Aplicación de la ley. La distinción facilita a los juristas aplicar correctamente las normas según el caso.
La ley suele regular los actos jurídicos y los hechos jurídicos de manera distinta, lo que afecta a los derechos y obligaciones que derivan de cada uno.